Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Daniel Alonso, Mariano Bergero y Diego Tabachnik te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, una primera mirada, ¿cómo toman, qué creen que puede llegar a pasar y las oportunidades que tiene Córdoba y por qué no también los desafíos por, llegar a este acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina? De alguna manera celebramos la noticia, ¿no? Hace muchos años desde nuestra institución propugnamos que la Argentina integrada al mundo significa mucho mejor futuro para todos los argentinos, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener un acuerdo con la principal economía del mundo, sin duda, de por sí es solo una muy buena noticia, pero si además le sumás que se supone que esta semana se trata el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con el cual hemos venido trabajando hace 30 años, de alguna manera podríamos decir que realmente se estaría transformando el modelo económico argentino, integrándose probablemente a dos de las economías más fuertes del mundo, de alguna manera revirtiendo décadas de una economía muy cerrada, ¿no? De varias décadas que nos han transformado en probablemente uno de los países más cerrados del mundo. Así que celebramos la noticia. Sí, claramente tenemos que ser realistas, hay que ser muy cuidadosos porque estos grandes anuncios tienen un trasfondo de detalles que hay que discutir y que debiera ser lo más prolijo posible para que, como en cualquier transición, los costos sean los menos posibles y que de alguna manera exploten mucho más los beneficios, que sin duda son muchos. A ese punto quería ir, Marcelo, teniendo en cuenta hoy, ¿no?, el clima que existe respecto de nuestros grados de apertura al mundo, el impacto que tienen cierto tipo de importaciones en determinados sectores. Así como está la letra hasta ahora de este acuerdo y cuando todavía hay que definir plazos y tiempos en algunos casos, pero teniendo en cuenta de que ya hay una eliminación de aranceles en muchas posiciones y rebajas en otras, ¿a dónde ves en sectores que están bien vinculados con la producción de Córdoba, en este caso sobre todo con producción de bienes, donde va a haber que prestar mucha atención respecto de esos flujos de ida y vuelta? Bueno, a ver, por grandes sectores, Daniel, y obviamente como vos decís, tenemos que asumir que cuando vamos a tener una negociación no podemos ganar todas, porque si no, no hay negociación. Claramente uno tiene que ceder, si no pasa a ser una utopía, ¿no? De los grandes sectores de la economía cordobesa, yo creo que el sector agroindustrial está contento. Fundamentalmente todo el sector de la carne bovina, que claramente ha sido la noticia más relevante, sí, claro. El aumento del cupo. Por supuesto habrá que ver después los detalles, qué pasa con lo que no es bovino, ¿no? Por eso ahí entramos en los detalles que todavía no están claros, pero da la impresión que el sector agroindustrial probablemente tiene una visión positiva sobre todo este acuerdo, a pesar de que somos economías competitivas con Estados Unidos. Después vamos a la otra punta del sector con mucho beneficio, tiene que ver con todo el sector de economía, del conocimiento, de servicios, ¿no? Sí. De alguna manera es el segundo sector exportador de la Argentina, ¿no? 5.000 millones de dólares se exportan de servicios que por ahí no figuran todos los días a Estados Unidos. Y acá veo la segunda pata del acuerdo, ¿no? Porque es de comercio y de inversiones. En el fondo, el desarrollo de las exportaciones de servicios viene apalancado en un fuerte proceso de inversiones, donde Estados Unidos es un factor clave, es el principal inversor a nivel global. Con lo cual ahí veo una gran oportunidad de desarrollo de la exportación de servicios, y eso le pega a Córdoba. Córdoba ya tiene en volumen de empleos muchísimos dedicados a servicios, y eso va a crecer. Con lo cual, estos dos sectores los veo muy favorecidos, y por supuesto es un sector más complejo, y ahí entramos nosotros porque son todos los productores de bienes. Ha visto que los sectores más enmarcados son automotor, tecnología médica, farmacéutico, maquinaria. Yo ahí tengo una visión, digamos, un poquito especial, pero digo, todos aquellos sectores que estamos acostumbrados a exportar, no nos cambia nada esto, realmente. O sea, si nosotros tenemos que exportar en Chile, no nos afecta absolutamente nada. Hay sectores que sí, que se tienen que adaptar porque no van a poder competir. Pero hay una mirada, si querés, un poquito más lejana, Daniel. Yo creo que de verdad Estados Unidos perdió la carrera industrial con China. Veo mucho más grave la apertura económica con el mundo,
Con China no tenemos ningún tratado de libre comercio y yo creo que impacta muchísimo más en el negocio de bienes. Yo creo que todos somos conscientes que cuando vamos a una ferretería, vamos a ver un auto. Ayer leí una noticia que se importaron más autos en enero de China que de Brasil. Sí. Y no tenemos tratado de libre comercio, con lo cual yo creo que al final de cuentas, sí, por supuesto, el sector industrial no va a estar cómodo, pero es mucho más grave toda la apertura, toda esta mirada que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es mi visión. Bueno, de alguna manera, perdón. Sí, perdón, completa Marcelo, por favor. No, por eso yo creo que los dos tratados de libre comercio que se están discutiendo ahora son muy favorables para la Argentina, bajo el concepto de que sí o sí, y en esto nos toca a nosotros los empresarios, decir, el modelo anterior de tener una economía cerrada que estábamos protegidos no existe más. Nos adaptemos, nos flexibilicemos, como lo hemos hecho en un montón de otras cosas, porque el sector empresarial, no quiero hacer una defensa del gremio, pero hemos sabido lidiar contra la inflación, la hiperinflación. Un día te abrían la economía, otro día cerraron. Bueno, ojalá fuera ya, es por acá, es como trabaja la mayoría de los países que nos gusta como modelo, una economía inserta en el mundo, y con Estados Unidos y Europa me parece que son dos buenos socios para tener tratado de libre comercio. Marcelo, esto que planteaba respecto de el avance chino, precisamente el propio acuerdo habla puntualmente de, y lo explicita, que le demanda a la Argentina también el control del ingreso de productos donde se violen, por ejemplo, leyes laborales y demás, que sabemos que eso en China suele ser moneda corriente. Bueno, Mariano, sí, por eso ahí yo diría, primero tengamos claridad de que ningún tratado de libre comercio nos va a va a tener impacto en el 2026 o en el 2027, si va a subir la tasa, si va a bajar la inflación. Estas son cosas de mediano y largo plazo, ¿no? Yo sí comparto lo que vos estás diciendo, es que probablemente esto tenga mucho más que ver con temas de política y de requerimientos que de temas de economía, ¿no? Perdón, había un claramente en el fondo en este tratado de libre comercio casi que Argentina tiene la obligación, tiene 60 obligaciones explícitas que tiene que sumarse, y Estados Unidos ninguna. O sea, en ese sentido es desbalanceado. Pero bueno, de alguna manera, obviamente cuando vos sos una economía de un tamaño y el otro, algunas cosas tenés que ceder. Son cosas razonables, una muy fuerte que tiene mucho impacto, no tanto en Córdoba, pero sí en Argentina, tiene que ver con las leyes de propiedad intelectual. La Argentina no firmó el Convenio de París, somos probablemente uno de los pocos del mundo y nos obligamos, no a largo plazo, en abril creo del 2026 tenemos que estar adheridos al Convenio de París. Y eso obviamente tiene impacto en algunos sectores de la economía, ¿no? Marcelo, te invito a ponerte el traje de Promedón, de la empresa de tu familia. Ustedes están dentro de un sector que tiene que ver con tecnología médica. ¿Cómo es hoy la relación con Estados Unidos? ¿Es más lo que exportan que lo que eventualmente necesitan de insumos desde Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Bueno, en nuestra empresa en particular, nosotros de Estados Unidos no exportamos, a pesar de que es el país más importante del mundo. No exportamos, pero sí importamos insumos. Pero no exportamos, no es porque hubiera barreras para arancelarias, es un mercado tan importante, tan exigente, donde los temas regulatorios un poco, pero sobre todo la competencia tan intensa con grandes corporaciones que están asentadas ahí, que como estrategia nos ha parecido más eficiente empezar y nos va muy bien en Europa, en Medio Oriente, por supuesto en Latinoamérica, para de alguna manera construir músculo para ir al mercado americano, ¿no? Y vamos a ir, y yo creo que en este sentido cualquier tratado de libre comercio favorece el intercambio de este tipo de plataformas, ayuda, claramente. Marcelo, te agradecemos mucho por el tiempo. Interesante escuchar la posición de empresarios importantes de Córdoba para esta nueva etapa que se abre en la Argentina. Gracias, que tengas buen viernes. Gracias por la invitación. Por favor.